El contenido de esta presentación. Veremos sobre el rectificador de dos pulsos, la rotación o secuencia de las componentes armónicas balanceadas, enfatizando que son balanceadas, la distorsión armónica y el transformador delta estrella, poniendo énfasis en el aumento de corriente en el neutro bajo condiciones balanceadas. Ahí hablaremos entonces de las armónicas que se triplican, o en inglés, tripling harmonics. Hola, bienvenidos. Quiero platicar sobre distorsión armónica, continuar con estos conceptos fundamentales de distorsión armónica y recordar que esto es resultado de un trabajo de colaboración con mis amigos y socios Salvador Acevedo, Jesús Báez y Jorge de los Reyes. Ya pues nos retiramos, nos jubilamos del Tecnológico de Monterrey, pero ahí iniciamos y en 1998 fundamos una compañía Ahorro y Calidad de Energía Eléctrica, la cual ahí continuamos colaborando en ahorro y calidad de energía eléctrica. Eso es. Y tenemos este rectificador de dos pulsos. Evidentemente, es de dos pulsos cuando vemos que en un periodo a la salida se presentan dos pulsos. Es interesante que a pesar de la presencia de los diodos rectificadores, la corriente es sinusoidal. El voltaje a la salida ya presenta un valor promedio de corriente directa. A la entrada el valor promedio es cero, pero a la salida ya hay un valor promedio de corriente directa. Al agregarle un filtro capacitivo, vean cómo cambia completamente la forma de onda de la corriente. Ya se hace rica en distorsión armónica. Ahí, como veíamos en una presentación previa, la distorsión armónica total es del orden del 100%, con un contenido fuerte de tercera armónica. Esa corriente es similar a la que piden las fuentes reguladas por conmutación. Cuando estas corrientes en sistemas trifásicos son balanceadas, aquí he enfatizado balanceadas. Resulta que los órdenes armónicos tienen secuencia distinta. Iniciemos con una expresión propuesta para la corriente en la fase A, donde I1 son los amperes RMS de fundamental. Al multiplicar por raíz de 2, pues ya tenemos la amplitud de la componente fundamental. I2, I3, I4 e I5. Aquí vamos a poner I2, I3 y todas las demás, hasta I5. Estas están
en, por unidad, tomando como base I1. Entonces están expresadas en porcentaje de I1. Cada una de los argumentos tiene cierta constante de fase y cada uno de los argumentos, claro está, lleva el multiplicador h para omega t. Aquí h es igual a 1, h es igual a 2, h es igual a 3, 4 y 5. De esa manera tenemos entonces la componente fundamental y las componentes armónicas. En este caso, de la 2 a la 5. Para encontrar la corriente IB, función de omega t, resulta que para que esté balanceado es idéntica a IA de omega t, pero desplazada 120 grados eléctricos. Esto es em, ah, 2π/3 radianes. Vamos a ver 120 grados por pi entre 180. Esto va a ser entonces 2π tercios de radian. Aquí tenemos entonces que 120 grados es exactamente lo mismo que 2π tercios de radian. El argumento entonces, tomamos IA y el argumento en lugar de ser omega t, ahora el argumento va a ser omega t menos 120 grados. Y es así que para la componente fundamental obtenemos esta expresión, omega t menos 120 grados más el ángulo 1. Para I2 hay que multiplicar omega t por 2. Para obtener B hay que multiplicar omega t menos 120 grados por 2. 2 omega t menos 240 grados es el resultado. Pero menos 240 grados es lo mismo que más 120 grados. 3 por omega t menos 360 grados. Pero en cuestiones circulares, 360 grados es lo mismo que 0 grados. Y esto se repite para la cuarta armónica, 4 omega t menos 480 y menos 480 más 360 son menos 120 grados. Tenemos ya entonces corroborada esta expresión. Para la quinta armónica es 5 omega t y el resultado es menos 120 por 5. Menos 120 por 5 serían menos 600 grados, más 720. Tenemos el resultado para la quinta armónica. Y C, por otro lado, y C, habría que tomar IA y adelantarla ahora 120 grados. Para ello el argumento ya no va a ser IA de omega t, sino IA de omega t más 120 grados. Y tenemos entonces para la componente fundamental, para la segunda armónica es más 240, que es lo mismo que menos 120 grados. Para la tercera armónica sería más 360, que es lo mismo que
0 grados. Y ya con esto ya podemos comprobar, noten ustedes que la fundamental tiene un ángulo, una rotación de los ángulos de las fases teta 1, teta 1 menos 120 grados y teta 1 más 120 grados. Ignorando teta 1 es 0, menos 120 y más 120. Y a eso le llamamos rotación positiva en las fases. Segunda armónica, 0 más 120 y menos 120. Y a eso le llamamos rotación negativa. La fase B adelanta ahora 120 grados a la fase A, en lo que corresponde a segunda armónica. Tercera armónica, el orden armónico 3. Todas quedan en fase y eso es secuencia cero. Es, es evidente entonces que este patrón se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, más menos 0, 7, 8, 9, más menos 0, 10, 11, 12, más menos 0. Pero hay que enfatizar, esto es para armónicas balanceadas. Analicemos un poco las conexiones de transformadores y cómo se comporta la distorsión armónica ante las distintas conexiones de transformadores. Eso tiene que ver con algo que le llaman phase shifting, porque es una técnica para filtrar el contenido armónico. Así es que las conexiones de transformadores trifásicos modifican el contenido armónico dependiendo del lado en el que se mide la distorsión. En casos balanceados, las conexiones pueden filtrar algunas armónicas de las líneas del primario de los transformadores. Por otro lado, es incorrecto suponer que el hecho de que estas líneas del lado primario, no contengan ciertas armónicas, garantice que las corrientes de las frecuencias filtradas no estén presentes en los devanados de los transformadores. Están presentes en los devanados, pero no se reflejan en las corrientes de línea, eso es cierto. Es así que esas corrientes están en los devanados de los transformadores y en los neutros en conexión estrella. Esta es la conexión que vamos a estudiar en esta oportunidad, la conexión delta estrella. Las cargas son no lineales, como la que hemos estudiado aquí. Esa que se asemeja, se aproxima, es una aproximación a las corrientes de una fuente regulada por conmutación. Son idénticas las cargas. A pesar de que el sistema está balanceado, ocurre, ya lo verán, que hay corriente por el neutro. Pero estas corrientes son ricas en armónicas triplen, a estas son las que se triplican, la armónica tercera, la armónica novena y la 15. Estas armónicas, cuando están balanceadas, son de secuencia cero y se suman en el neutro, de ahí que se tripliquen. Vamos a estudiar esto, a analizarlo con detenimiento.
Aquí está el espectro típico de una fuente regulada por conmutación desde la armónica 1 hasta la 15. Y tenemos estos porcentajes, estas fracciones expresadas como porcentaje, no, como fracción de componente fundamental. Aquí está entonces esa normalización para la componente 1 pues es 100%, para la componente 3 es 81%. Aquí lo estamos modelando en EMTP, un programa que ya no uso, pero aquí lo estamos modelando en EMTP para obtener un espectro similar. Y aquí tenemos la corriente A, B y C. Y noten ustedes cómo es que la corriente en el neutro no se cancela, al menos no se cancela por completo. Se cancelan las componentes 1, se cancela. La componente 3 no se cancela. Pasaríamos a la 5. La 5 se cancela. Tendríamos la 7. No se cancela en el neutro. La 9 no se cancela. Entonces aquí están las que sí se cancelan y las que no. La componente 11, la componente 13, estas no son de secuencia cero, son de secuencia positiva, negativa, positiva, negativa, positiva. Vamos a ver si es cierto. Entonces dijimos que la quinta es negativa y eso lo tenemos aquí en esta tablita. Y efectivamente, quinta es negativa, séptima es positiva. Para que vean, estas no son de secuencia cero. Al estar balanceadas, se van alternando más, menos, más, menos, más. Pero estas de aquí son las tres, cero, cero y cero. Y esto se ve aquí en el neutro. Esta corriente no tiene fundamental quinta, séptima, 11 y 13. Esta es rica en contenidos 3, 9 y 15. Y además, este valor RMS es hasta raíz de 3 veces el valor RMS de las ah, líneas, de las fases. En la fuente, pues el voltaje de fuente es sinusoidal, se ignoró la impedancia serie, entonces el voltaje fuente es sinusoidal. El voltaje en la carga va desplazado 30 grados y reporta un poco de distorsión. La corriente en el lado fuente, noten ustedes en las líneas que ya no reporta armónica tercera, ya no reporta armónica novena, sino que correspondería a un espectro de un rectificador de 6 pulsos. Tres, tres rectificadores monofásicos balanceados. Se ven en el lado delta como si fuera un rectificador de 6 pulsos. Aquí están los resultados de la simulación, pues es evidente que el voltaje en la carga eh, disminuye un poco. Las potencias en el lado fuente son ligeramente mayores por las pérdidas en el transformador.
y la potencia aparente, qué cosa más interesante, disminuye en el lado primario porque parte de la distorsión armónica se queda atrapada en el transformador. Aquí está ese análisis eléctrico. Hacemos un análisis eléctrico simplificado aquí, en donde se proponen eh, una expresión para la corriente de la fase A en el lado estrella. Esta se recorre 120 grados hacia atrás y se adelanta 120 grados, se recorre 120 grados hacia adelante para la fase C como ya lo hicimos. Aquí tendríamos que la componente fundamental es secuencia positiva, la tercera es secuencia cero, la quinta armónica es secuencia negativa. Y algo muy interesante es que la corriente de línea en el lado primario, la corriente de línea en el lado primario IA es IA estrella en raíz de 3 debido a la conexión que este es delta, este es estrella. Esta cantidad de vueltas es raíz de 3 veces más grande, por lo que la magnitud de esta corriente es la del lado secundario entre raíz de 3. Y aquí tendríamos entonces, aquí, esta sería I, B, estrella en raíz de 3. Y evidentemente esta corriente, haciendo aquí suma de corriente cero aquí en este nodo, tendríamos que IA es IA estrella en raíz de 3 menos IB estrella en raíz de 3. Es este resultado. Tomamos las expresiones previas de la corriente IA, le restamos, fíjense ustedes, IB, restamos IB. Y noten ustedes qué cosa más interesante, las componentes de secuencia cero se cancelan. Las de secuencia positiva y secuencia negativa, esas no se cancelan. Esas se ve, el resultado de esta diferencia es que se multiplican por raíz de 3 cancelando al raíz de 3 que aquí divide. Y vean qué cosa más interesante. En el lado línea, en el lado línea, secuencia positiva y secuencia negativa, las componentes de secuencia positiva y de secuencia negativa pasan tal cual. Pasan tal cual. Pero las de secuencia cero quedan atrapadas en la delta. Quedan atrapadas en la delta. Entonces, tercera armónica, aquí está tercera armónica. Pero la tercera armónica, vamos a cambiar de color para tercera armónica. Vamos a poner un colorcito verde. Esa tercera armónica en colorcito verde, claro que está en los tres devanados, pero queda atrapada en la conexión delta y no se refleja en las corrientes de línea. Este es un ejercicio que en un video previo ya lo hicimos, que consiste en estas componentes eh, armónicas, graficarlas en el Excel, sumarlas
para obtener la resultante. Corrientes balanceadas, en este caso, no dan lugar a corriente cero por el neutro. La verdad es que no son cuadritos de corriente, sino que las corrientes son unos pulsos parecido a lo que estoy dibujando aquí, pero concedamos que son esas formitas cuadradas, aunque no es cierto. Y vean que cuando hay corriente en IA, no hay nada que lo cancele ni en B ni en C. Cuando después tenemos corriente en C, no hay nada en B y A para cancelarla y aparece totalmente ese pulsito de corriente en el neutro. Vean, este de aquí aparece acá, este de aquí aparece tal cual en el neutro. Y aquí está la simulación, cómo es que esas corrientes IA prácticamente se ve reflejada toda en el neutro, tanto para el semiciclo positivo como para el semiciclo negativo, y lo mismo para las fases B y C. Esto da lugar a que en ese caso ideal, la corriente RMS sea raíz de 3, la corriente de línea. Para comprobar esta situación, pues aquí, aquí estaba yo corriendo el caso totalmente desbalanceado con las cargas A y B apagadas. Está la carga en C y bajo esa situación, pues la tercera armónica sí se refleja al lado primario. Ahí está la misma forma de onda de corriente en el lado primario. Como solo se quedó la carga en la fase C, pues debido a la conexión del transformador, se ve en la línea C entre raíz de 3 y en la fase B el negativo entre raíz de 3. Un resultado que vimos ya. Vamos ahora a encender aquí las cargas en A y en B para que esto esté balanceado. Y lo ejecutamos. Y aquí se nos van a reportar las corrientes RMS. Y aquí ya se estabilizaron, ya pasó el transitorio cerca de 6,7 amperios en las tres fases. Los voltajes RMS en las tres fases un poquito más que el voltaje de las fuentes ideales. Aquí el sistema está formado por voltajes ideales de este lado, una medición trifásica, un transformador delta estrella con el lado primario adelantando 30 grados al lado secundario, una medición trifásica otra vez, los tres hilos de fase, el cuarto hilo neutro con una impedancia. Y aquí tenemos cómo es que la corriente RMS entre el valor RMS de la corriente de cualquiera de las líneas, pero en este caso el valor RMS de la fase C es raíz de 3. Las corrientes en el lado secundario, vamos a hacer aquí un acercamiento. Vean que cuando hay corriente en A, no hay corriente ni en B ni en C, y entonces ese pulsito de corriente se refleja tal cual en el neutro. Y es por ello que el valor RMS es raíz de 3 veces el de las corrientes de línea. Por otro lado, en el lado primario, ¡ja!
Las corrientes que se aprecian corresponden a las de un rectificador de 6 pulsos. Tres rectificadores monofásicos balanceados, alimentados por un transformador delta estrella, se ven como un rectificador de 6 pulsos, donde las armónicas características son 5, 7, 11, 13. Bueno, pues con esto damos por concluida esta sesión. Muchas gracias por su atención. Dejaré de grabar. Gracias. Ya terminaba la presentación y olvidé compartir estas formas de onda que ilustran los voltajes, el voltaje A, el voltaje C en azul y el voltaje B. Aquí evidentemente pues conectamos el equipo de medición con las fases cambiadas de manera tal que nos da secuencia negativa. Recuerdo que en aquel entonces utilizamos un monitor de circuitos de Power Logic que había que montar junto con una computadora porque el equipo no tenía capacidad de retener las formas de onda si se apagaba el equipo. Entonces era un Power Logic y alguna computadora. Eso es, llevábamos todo el equipo. En este caso fue en un edificio llamado el Centro Estudiantil, cuando en aquel entonces las inscripciones se llevaban a cabo ahí en ese centro estudiantil y había gran cantidad de computadoras instaladas y encendidas. Y tenemos las corrientes, la de la fase A, la fase C y la fase B. Y noten que eh, no son exclusivamente corrientes tomadas por las fuentes de poder de las computadoras, sino que había otro tipo de cargas, pero la corriente resultante por el neutro, precisamente de 180 Hz. Y aquí tenemos, miren ustedes, de manera aproximada 1, 2 y 3 ciclos eh, durante una ventana que evidentemente es de un ciclo de 60 Hz. Y ahí están la tercera armónica, los 180 Hz. Ahora sí, ya con esto, ya me despido de ustedes. Hasta luego, muchas gracias.